Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar grabando también las clases de escuela dominical, aunque no podemos estar juntos, pero el estudio de la palabra tiene que seguir siendo una realidad en nuestra vida. Ya sabéis que estábamos estudiando la epístola de Santiago, así que hoy vamos a seguir comenzando en el capítulo 5 y los versículos del 7 al 12. Os animamos a que durante la semana podéis estar leyendo el pasaje, que podáis estar meditando en él, sacando preguntas, entendiendo lo que Dios quiere para vuestras vidas. Para el próximo domingo estaremos acabando el capítulo 5 y comenzando con el capítulo 6. Así que os animo a que estéis reflexionando en él para que cuando esta grabación llegue a vuestros hogares podamos compartir juntos todo lo que hemos aprendido y así poder edificarnos unos a otros. Podéis colgar preguntas, podéis colgar aportaciones y así todos juntos podemos participar unidos. Dice Santiago, capítulo 5 y los versículos del 7 al 9. Hermanos, tened paciencia con respecto a la venida del Señor. Fijaos en cómo espera el labrador los preciosos frutos de la tierra. Los espera con paciencia hasta que llegan las lluvias tempranas y las tardías. Y vosotros también sed pacientes. Manteneos firmes en vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis los unos de los otros para no ser condenados. Atención, el juez está a las puertas. La iglesia primitiva, en la cual escribió, el tiempo en el que escribió Santiago esta epístola, vivía en una expectación constante por la venida del Señor. Y Santiago les exhorta a no perder esa expectativa, a seguir esperando con paciencia porque ya faltaba poco. Y nos pone un ejemplo, el campesino, el labrador, que tiene que esperar esas lluvias tempranas y esas lluvias tardías. Yo ya sabéis, como era paleta urbana, no tenía ni idea de lo que era el campo, pero ahora desde que vivo en Sátiva he aprendido a apreciar el valor del tiempo. Me levanto cada mañana y miro el cielo, esperando esas lluvias que vienen como regalo del Señor. Las primeras lluvias y las postreras lluvias se mencionan muchas veces en las Escrituras. Así podéis verlo en Deuteronomio 11:14, en Jeremías 5:24, en Joel 2:23. Será un ejemplo muy conocido para el pueblo de Israel. Las lluvias tempranas eran en otoño y esas lluvias hacían que la semilla no se perdiera. Las lluvias tardías eran las de primavera y ellas impedían que esa maduración no se perdiera tampoco. Así que el campesino necesitaba tener paciencia. No bastaba solamente con sembrar la semilla, sino esperar que la naturaleza hiciera su obra. Así, de la misma manera, el cristiano necesita tener esa paciencia que viene del cielo para esperar el regreso del Señor Jesucristo. Y no tiene ninguna duda Santiago de que esto va a ocurrir, de que el Señor va a venir, el Señor va a llegar a por su iglesia. Es verdad que la iglesia primitiva se equivocó en el tiempo, porque pensó que su generación vería el regreso del Señor. El Señor no volvió durante esa generación. Pero sería interesante ver en esta mañana todas las enseñanzas que tenemos en la Escritura acerca de la segunda venida, al menos algunas pinceladas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la Escritura usa varias palabras para referirse a ese evento. La primera de ellas es la palabra parusía, que significa el advenimiento glorioso de Jesucristo al final de los tiempos. Esa palabra la podéis encontrar en Mateo 24:13, en Mateo 24:39, en Primera de Tesalonicenses 2:19, en Primera de Corintios 15:23, muchos y muchos otros textos. Esta palabra
en el tiempo en el cual fue escrita en el griego original, se usaba para la llegada de alguien muy especial. Pero también se daba otros dos usos: la invasión de un país por otro ejército y especialmente la llegada de un rey, de una persona muy importante a un imperio. Así que si juntamos todas estas acepciones de la palabra, lo que entendemos es que el Señor va a venir con su ejército a conquistar esta tierra, que va a ser el rey que llega por fin a tomar parte de lo que él creó y que sus súbditos estarán en adoración con él. La segunda palabra que usa la Escritura es la palabra epifanía. Esa la encuentras en Tito 2.13, en 2 de Timoteo 4.1, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 9. Y también tenía dos usos muy especiales. Se usaba en la aparición de un dios, de una deidad, pero también de la subida de un trono de alguien a quien correspondía heredar el imperio. Así que esta palabra, otra vez, relacionando con la segunda venida, lo que nos está diciendo es que Dios va a aparecer a su pueblo y que Dios va a ocupar el trono que le corresponde. Por último, la última palabra que la palabra que el Señor usa en la Escritura para hablar de la segunda venida es la palabra apocalipsis, una palabra que nosotros usamos, ¿verdad? Que quiere decir descubrir, poner algo en manifiesto. Así que la segunda venida, cuando hablamos de esta palabra en relación con este evento, quiere decir que esa gloria de Dios va a ser manifiesta a toda la humanidad, que todo el mundo verá esa gloria. Por eso esos pasajes que hablan de que todos lo verán, que toda lengua confesará que Él es el Señor, que toda rodilla se doblará, porque nadie podrá negar la gloria que el Señor tiene. La llegada del Señor nos deja bien claro algunos aspectos. Ni tú ni yo sabemos cuándo se va a producir. Nadie. Es verdad que a lo largo de la historia mirar muchos grupos llamados cristianos y otros que no lo son, les ha dado por poner fecha a la hora en la cual el Señor va a venir. Y no sé por qué a todos les da por vestirse de blanco, subirse a un monte y esperar que ese evento llegue. Ya sabéis el ridículo tan grande que muchos de ellos han hecho en este sentido. Dice la Escritura que ni aun el propio Hijo sabe cuándo va a ocurrir. Mateo 24:36, Marcos 13:32. Lo que sí está claro es que va a ocurrir. Lo que sí está claro es que la certeza de la venida del Señor Jesús es un hecho. Lo único que nos dice la Escritura en relación con esa segunda venida es que será como un relámpago, que será inesperada, como un ladrón que viene en la noche. Cuando nadie lo espere, el Señor vendrá. Mateo 24:27, Mateo 24:39, segunda de Pedro 3:10, primera de Tesalonicenses 5:2, perdón. Nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. Tenemos que estar alerta, esperando con ansia que llegue ese momento, sabiendo que el Señor puede venir en cualquier momento, como es el ladrón en la noche. Un ladrón no te manda una carta, no te llama por teléfono para decirte, oye, que a las 3 de la mañana voy a ir a robar a tu casa. No, llega de manera inesperada. Y esa larga espera, en tercer lugar, no debe de producir en nosotros ni olvido ni desesperanza. Por eso Santiago dice, tened paciencia, esperad en el Señor, no pasa nada por los años que pasen, yo sigo esperando esa llamada del Señor, esa llegada del Señor. Recordad que para el Señor un día es como 1000 años, como un día. Nuestros conceptos de tiempo son absolutamente diferentes. Pero cuando llegue ese momento,
nosotros tenemos que estar en comunión. Pedro usa esa idea de la segunda venida como una exhortación a los creyentes al amor, a la mutua hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 4 y 8 y siguientes versículos. El autor de Hebreo exhorta a la ayuda mutua, a la ayuda en comunión en Hebreos 10, 24. Y frente a esa inminente llegada del Señor, nuestra relación con nuestros semejantes debe de ser en luz, como es debido. Juan usa ese tema de la segunda venida como una razón para exhortar a los creyentes a permanecer en Cristo. Juan 2, 28, primera de Juan. Así que el creyente no solamente debe esperar a Cristo pacientemente, sino que debe de vivir una vida que armonice con esa venida del Señor. Así exhorta Santiago a los creyentes a practicar una ética bíblica hacia los otros creyentes y hacia los que no son creyentes. Dice el versículo 9 y la primera parte: no os quejéis, hermanos, unos contra otros. El apóstol les manda dejar de hacer algo que parece que era un hábito entre los creyentes. En lugar de apoyarse mutuamente, en lugar de estar en comunión y edificarse unos a otros, estaban quejándose y acusándose unos a otros. Y les manda a Santiago: esto no puede ser. Esta práctica tiene que ceder. Unos a otros nos habla de una generalidad, de una generalidad. Se culpaban unos a otros por los problemas que tenían. ¡Ay! ¿Cómo nos suena esto? ¿Verdad que sí? Qué fácil es echar la culpa siempre a otro de lo que te pasa. Siempre la culpa la tienen las circunstancias. Siempre la culpa la tiene la mala suerte. En fin, ahí podemos poner muchas cosas. Y Santiago dice: no hagáis esto, hermanos. No hagáis esto, porque esto lo único que va a traer a tu vida es problemas. Dice que no tienes que hacerlo para no ser juzgados. Esto es muy importante, muy, muy importante. Decía el Señor Jesús, ¿te acuerdas? En Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué no tenemos que hacerlo? Santiago añade una cláusula: porque el juez está a las puertas. El juez está a las puertas. La traducción un poco más literal podría hacerse de esta manera: he aquí el juez ha estado de pie delante de las puertas. Esta afirmación tiene que ver directamente con el hecho de que el Señor juzgará las obras de todos los creyentes. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 12 al 15, donde nuestras obras pasarán por el fuego. Ya sabéis, algunos serán salvos como por fuego, porque sus obras no estaban basadas en lo que el Señor quiere. Así que cuidado con juzgar a los demás. Cuidado con echar la culpa a los demás de lo que me pasa, de lo que entiendo. Cuidado, el juicio solamente le pertenece a Jesucristo, el juez justo, el único que tiene el conocimiento perfecto, correcto, de todas las cosas y de todas las circunstancias. Así que es el único capacitado y autorizado para juzgar. El juicio humano, el tuyo y el mío, siempre, siempre es deficiente, siempre. Así que la alternativa que tenían y la alternativa que tenemos nosotros es edificarnos unos a otros. Esa es la razón principal por la que Dios estableció la Iglesia. Sigue diciendo los versículos 10 y 11. Hermanos, seguid el ejemplo de paciencia en la adversidad que nos dejaron los profetas, que hablaron en el nombre del Señor. Fijaos, tenemos por bienaventurados a los que resisten. Habéis oído de la firme resistencia de Job y habéis visto cómo terminaron las pruebas que el Señor le hizo pasar. Y tenéis pruebas de que el Señor
es muy benigno, es misericordioso. Siempre es un consuelo saber que otros han pasado, ¿verdad?, por lo que nosotros tenemos que pasar. Y Santiago nos recuerda a los lectores de esta carta que los profetas, que los hombres de Dios no habrían podido cumplir su ministerio sin dar testimonio de lo que fueron capaces de resistir, de la paciencia que tuvieron que tener. Mirad, la mayoría de los profetas del Antiguo Testamento fueron hombres que experimentaron la soledad, que experimentaron problemas y malos entendimientos de parte de sus semejantes, incomprensión, persecución y en muchos casos hasta la muerte. ¡Qué tremendo! Hombres como Amós, Oseas, Jeremías, Elías, Daniel y otros sufrieron física y emocionalmente, pero demostraron constancia, demostraron fidelidad en medio de todas las pruebas. No se doblegaron ante las amenazas, sino que arriesgando en muchos casos sus propias vidas, denunciaron pecados de reyes, denunciaron injusticias de imperios, de principales, de sacerdotes, del pueblo en general. Y Santiago exhorta a sus lectores que tomen a los profetas como ejemplo de sufrimiento y de paciencia. Madre mía, cuánto que aprender, ¿verdad? Cuánto que aprender. El que persevere hasta el fin, decía el Señor Jesús, este será salvo. Y cita el ejemplo de Job, de quien habían oído hablar muchos en los discursos, en las sinagogas, de los que todos nosotros conocemos mucho de la historia. Solemos hablar mucho de la paciencia de Job. Es una palabra muy interesante, pero a veces pensamos en paciencia como algo un poco pasivo, ¿verdad? Y en cierto sentido, mirad, Job podía ser, dentro de lo que nosotros entendemos, posiblemente rompe un poco los esquemas de lo que es una persona paciente. Le vemos protestando por lo que se le ha venido encima. Le vemos cuestionando apasionadamente los argumentos de esos buenos amigos que vienen a verle. Le vemos agonizando con esa suposición de que Dios se ha olvidado de él. Pocas personas han hablado tan apasionadamente como hablaba Job. Pero lo fundamental de él, lo que Dios resalta en Job, es que a pesar de todas las preguntas, a pesar de todas las dudas que llegan a su corazón, que rasgaban con dolor su corazón, él nunca perdió la fe en Dios. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré, decía el capítulo 13 y 15. Mas he aquí que en el cielo está mi testigo y mi testimonio en lo alto, capítulo 16, versículo 19. 19-25, yo sé que tengo un Redentor que está vivo. La suya no fue una sumisión muda, una sumisión pasiva. Peleó, preguntó y hasta a veces desafió hasta el cielo. Pero la llama de su fe nunca, nunca se extinguió. Cuánto que aprender de esto. Y por último el versículo 12. Pero sobre todo, hermanos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que vuestro sí sea simplemente sí. Y que vuestro no sea un simple no, para que no caigáis bajo juicio. Esta enseñanza la dio también el Señor en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y los versículos 33 a 37. Y Santiago no está pensando en lo que nosotros llamamos tacos o palabrotas, sino en esa manera de confirmar una afirmación, una promesa, un compromiso, interponiendo un juramento, que es poner a Dios por testigo. Eso era lo que ellos hacían. Y en el mundo antiguo había dos tipos de juramento, uno que valía y otro que, bueno, era un poquito más suave.
El que se ponía a Dios por testigo era un juramento que tenía toda la ley y todo el peso de cumplir. El que no tenía a Dios en la palabra, pues a saber lo que podía ocurrir con él. Pero los juramentos habían proliferado tanto en ese tiempo que la gente juraba por cualquier cosa. La gente usaba casi como una muletilla todo ese concepto de fidelidad a la palabra, de manera que había perdido todo el sentido. La costumbre de tomar juramentos lo único que indicaba es que mentir era frecuente y que tenía que tapar con un juramento mi palabra. Tengo que usar esas fórmulas porque la gente no se fía de lo que yo digo. Cuando yo digo que sí, es que voy a hacerlo. Cuando digo que no, es que realmente voy a dejar de hacer algo, o simplemente voy un poquito, bueno, a ver, depende cómo vayan las circunstancias. En una sociedad honrada no harían falta los juramentos. En una sociedad donde la gente fuera fiel a su palabra y cumpliera lo que ha dicho, no haría falta todas estas cosas. Creo que como cristianos tenemos que tener cuidado con esto y ser ejemplo. ¿Tu sí es un sí? ¿La gente confía en lo que dices? ¿O somos de los que, como dice el refrán, donde dije digo, digo Diego? Oh, no, yo no quería decir esto. Cuidado con esto, hermanos. Que mi sí, que mi palabra, que mis hechos ratifiquen mi fe. Que la gente pueda confiar en lo que digo. Que la gente pueda confiar en que cuando digo algo, lo voy a hacer. Entiendo que a veces hay circunstancias que nos pueden llevar a aplazar algunas cosas. Pero que la gente pueda, que seamos hombres y mujeres de palabra, fiables, que la mentira quede fuera de nuestra vida y que caminemos cada día con la ética que Dios demanda para nosotros. Próximo domingo seguimos con Santiago. Que el Señor os bendiga.